Hola, muy buen día. Hoy empezamos el curso de pólizas contables en Aspelcoy. Esta es la primera de 6 lecciones que vamos a tener. En esta lección vamos a tener las generalidades de la captura de pólizas y sus conceptos. Para NABU Asesores es un orgullo que ustedes nos estén viendo. Por tanto, si ustedes no tienen tiempo de anotar o alguna pantalla se les pasó, no es necesario que vuelvan a repetir el video. Nosotros les ofrecemos mostrarles este curso por escrito y además todos los cursos que tenemos en una forma estructurada en nuestra plataforma de educación de manera gratuita temporalmente. Para ello necesitan ustedes un usuario y contraseña. Pueden solicitárnosla enviando un correo a academia@geekit.com.mx y en un plazo de 24 a 48 horas les estaremos enviando su usuario y contraseña, así como la liga de acceso. Asimismo, les suplico atentamente que se suscriban a nuestro canal. ¿Por qué requerimos que se suscriban a nuestro canal? Porque por medio de ello tendríamos más audiencia, más tráfico y también nosotros nos veremos estimulados a generar más contenido como este. Muchas gracias. Comenzamos con el curso. Antes de iniciar con la captura de pólizas en Aspelcoy, tenemos que tener en cuenta que al momento de instalar el sistema, el sistema Aspelcoy, la versión que tengamos, nos va a configurar los parámetros del sistema. Va a crear el catálogo de cuentas con los parámetros configurados para el uso de contabilidad electrónica. También nos va a crear el rango de cuentas y nos va a crear el catálogo de tipos de pólizas. Pero nosotros tenemos que hacer unas acciones también, que son revisar los datos que les acabo de mencionar, configurar y revisar a detalle las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Pues principalmente las que tienen operaciones con terceros, las que están asociadas a las cuentas contables que nos marca el SAT, indicar cuáles cuentas llevan comprobantes fiscales y a cuáles cuentas les vamos a configurar el comprobante de pago, ya que estos datos son necesarios para que nosotros hagamos nuestra contabilidad electrónica. Asimismo, tenemos que tener ya creado nuestro catálogo de terceros, nuestros conceptos de pólizas, también configurados nuestros departamentos, proyectos y centros de costos, así como asignar un depósito de documentos por empresa. Cuando nosotros accedemos a Aspelcoy, aquí en el menú Cuentas y Pólizas, vamos a encontrar el botón que dice Pólizas. Y dentro de él nos vamos a encontrar algo que nosotros le vamos a llamar consulta. La consulta son los datos que el sistema nos está mostrando y que están divididos de la siguiente manera. Aquí en esta parte vamos a tener la cinta de opciones, que es donde vamos a encontrar todas las opciones que se refieren a este módulo y todas sus operaciones que están relacionadas, como son cuentas, pólizas, balanza de comprobación, departamentos, etcétera. Cada uno de estas cinta de opciones nos va a llevar a un lugar diferente de COI. Y ya este menú pequeño que nos dice barra de herramientas es lo que corresponde precisamente al módulo de pólizas. Después tenemos este menú vertical, que es donde nosotros vamos a poder filtrar por tipo de pólizas. Aquí vamos a depender de qué tipo de póliza somos la que hemos creado. El sistema trae por predefinido las de diario, DR, egresos, EG, ingresos, IG. Pero algunas empresas consideran poner, cuando teníamos las cuentas de cheque, el número de cheque. ¿Para qué? Para que el folio de cada póliza vaya relacionada con su cheque o algún otro tipo de póliza. Ahora, cuando nos ubicamos dentro de una de estos, nos va a mostrar aquí las pólizas que están capturadas. Y dentro de las pólizas que están capturadas vamos a encontrar los datos auxiliares de cada uno de ellos.
Acá abajo de la pantalla nos vamos a encontrar el periodo en el que estamos trabajando. Ahora, esta ya es nuestra pantalla con los datos rellenados. Aquí vemos la cinta de opciones, la barra de herramientas, las pólizas. Si vemos aquí, cuando yo le cambio, aquí me va mostrando únicamente las pólizas por cada tipo. Entonces aquí nos va a ir filtrando el tipo de póliza que tenemos. Después tenemos el botón agregar una póliza, que también se puede usar con agregar, insertar, alt insertar. Modificar una póliza, que puede ser modificada por medio de este botón o dándole doble clic a la póliza a la que queremos modificar. Después tenemos el botón eliminar, para eliminar alguna póliza. El copiado y el pegado de pólizas, que eso lo veremos después. El filtrado. Mandar a imprimir esta pantalla, no una póliza, sino mandar a imprimir esta pantalla. Nos mandaría a imprimir el listado de pólizas que tenemos. Después tenemos copiar este listado para que lo guarde en la memoria RAM y lo podamos pegar a lo mejor en una hoja de Excel. Exportar es lo mismo que este, nada más que aquí nos va a pedir el nombre del archivo. Publicarlo en espacio Haspel, que es un sistema en Haspel en Haspel en la nube que tenemos para poder enviar información. También lo veremos en algún curso después. En este podemos ver los documentos asociados. En este vamos a encontrar los datos que corresponden a esta póliza, pero de operaciones con terceros. En este nos vamos a encontrar los datos relacionados a esta póliza, pero de ingresos cobrados en caso de que tengamos ese tipo de datos capturados. Después tenemos el detalle de operaciones con terceros, el detalle de ingresos cobrados. Si tenemos algún documento de forma de pago, enviar este catálogo a XML para el envío de contabilidad electrónica. Este botón sirve para activar o desactivar el filtro. Este botón sirve para que veamos los datos de los comprobantes fiscales, la ayuda del sistema y salir de esta ventana. Ahora, cuando nosotros vamos a capturar una póliza, vamos a encontrar esta ventanita, donde aquí en donde dice tipo, nos va a mostrar el tipo de póliza al que hemos elegido. Después tenemos el número y la fecha de póliza, que es con el que se va a registrar. Después el concepto. Recordemos que el concepto se puede traer a partir de un catálogo de conceptos de pólizas. Después el número de cuenta, departamento, centro de proyectos, perdón, centro de costos, proyectos, el concepto del movimiento, el tipo de cambio en caso de que tengamos tipo de cambio y los datos del debe y del haber. Al final el sistema nos va a mostrar, cuando ya tengamos todos los datos, esta es una cifra de control, que es el que el sistema utiliza para mantener la integridad del sistema. Y después tenemos las sumas iguales. Tenemos que tomar en cuenta que a veces, aunque eso nos parezca como que están iguales, sobre todo cuando manejamos multimoneda, a veces no están cuadradas. Podríamos tener diferencias de una milésima de centavo que no se ve aquí en esta pantalla, o alguna diferencia todavía más grande, y entonces sí tendríamos que entrar y modificarla manualmente para poder cuadrarla. El sistema siempre nos va a decir cuando no está cuadrada. Ahora, cuando nosotros estamos en la consulta de pólizas, vamos a ver estas columnas. Estas columnas significan, primero, el tipo de póliza a la que corresponde, que tenemos capturada. Después, el número de folio a la que corresponde la póliza. Tercero,
si está auditada o no. Nos indica, el AspelCoy tiene un proceso de auditoría que significa que una persona puede entrar a revisar que la póliza está correcta y entonces la puede marcar para que ya no pueda ser modificada, excepto por un usuario que tenga los atributos suficientes. A eso se refiere cuando nos dice que sí está auditada o que no está auditada. Después es la fecha de registro de la póliza, la fecha con que se reconocen los movimientos de la póliza. Otro dato que es muy importante es este de origen. Recordemos que en AspelCoy puede haber interfaz con otros sistemas de Aspel, que puede ser el SAE, el sistema de banco, el sistema de NOI. Y esos tres sistemas pueden enviar pólizas hacia COI. Entonces, el sistema nos va a avisar de dónde viene cada póliza. ¿Por qué? Porque aunque la póliza se pueda editar en AspelCoy, lo ideal está en que eliminemos la póliza y la podamos generar desde el sistema que es el que mandó la póliza y lo modifiquemos desde allá. Ahora, por otra parte, la parte donde dice documento digital, aquí con el puntito color violeta, quiere decir que esta póliza tiene adjunto un comprobante fiscal digital. Después tenemos la columna de póliza privada. Póliza privada significa que estas pólizas únicamente podrán ser vistas y editadas por usuarios que tengan los privilegios suficientes. Este tipo de pólizas se utilizan normalmente para cuando son pólizas confidenciales o de nómina. La siguiente columna es el concepto. El concepto nos dice que es el concepto que le capturamos nosotros a la póliza. Y por último, tenemos si la póliza fue contabilizada o no. Es probable que una póliza no esté contabilizada. Por ejemplo, las que están generadas de manera provisional cuando se hizo la captura o cuando se hizo un cuadro automático. Ahora, en la parte de acá abajo encontramos la columna que dice OT. Esto nos indica que la póliza tiene movimientos o se registraron movimientos de operaciones con terceros. La IN significa que se registraron operaciones con ingresos cobrados. La FP significa que a esa póliza le capturamos formas de pago. La CF indica que le capturamos comprobante fiscal. Y la siguiente columna nos indica el número de cuenta afectada en la póliza que tenemos iluminada, el departamento de la partida, el concepto, el tipo de cambio en caso de que haya sido multimoneda, los datos de debe haber, centros de costos y proyectos. Al final, los totales que corresponden a la suma de debe y haber por cada una de las pólizas que tenemos. Resumiendo, nuestra pantalla de consulta de pólizas tiene tres secciones. Una donde vamos a tener el filtro por póliza, otra donde vamos a tener los datos de cada una de las pólizas y ubicada sobre cada una de esas pólizas, en la parte de abajo vamos a tener los datos auxiliares. Cuando a una póliza la tenemos marcada con el color rojo, como esta que vemos aquí arriba, quiere decir que esa póliza se grabó y se cuadró por medio de un sistema de cuadrado automático. El cuadrado automático normalmente lo hacemos cuando tenemos una póliza muy grande y nos avisa, por ejemplo, que se va a ir la luz. Y entonces no nos da tiempo de hacer toda la captura y nada más le ponemos el sistema que lo cuadra automáticamente. Esa póliza en este caso no se contabiliza y únicamente la guarda para referencia
para que después la recuperemos y la podamos editar y capturar correctamente. Por último, ¿cómo se capturan las pólizas en COI? Tenemos que tener entendido que ya la generación de pólizas de manera manual, como lo hacíamos antes, ya cayó en desuso, sobre todo por el uso de la contabilidad electrónica. Sin embargo, sí debemos saber cómo se utilizan esos campos y cómo se deben configurar las cuentas para que los registros automáticos se puedan hacer de manera efectiva y así poder elegir cada una de las formas de captura que vamos a tener disponibles. En Aspel COI podemos hacer pólizas, capturar pólizas o registrar pólizas de manera manual, por medio de pólizas modelo, por medio de pólizas dinámicas, por interfaz desde otros sistemas de Aspel e integración de pólizas por medio de hojas de Excel. Todas ellas tienen un diferente procedimiento y asimismo tiene un uso específico. En el siguiente curso podremos ver el uso de las pólizas manuales. Nuevamente les solicito por favor que nos ayuden inscribiéndose a nuestro canal. Asimismo, si los datos que ustedes necesitan se les escaparon, no los alcanzaron a escribir, pueden solicitarnos el acceso al curso en el sitio web enviando un correo a academia@geekit.com.mx y les enviaremos en un plazo de 24 a 48 horas el acceso al curso. Este video estará incrustado en ese curso, así como el material escrito. Asimismo, si ustedes requieren asesoría sobre el uso de los sistemas Aspel, estamos para servirles. Muchas gracias.